La institución Centro Cristiano Gracia y Verdad presenta al ministro cristiano Müller Armindo Emilio. Una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Segunda Pedro 1:19. La palabra de Dios, la que en esta oportunidad queremos meditar y exponer, se encuentra en 1 Timoteo, en el capítulo 1, versículo 5, que dice: pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. En primer lugar, el mandamiento que Pablo, el apóstol, está dictando no está hablando de los 10 mandamientos. Está hablando de un mandamiento con propósito. La palabra propósito significa designio, finalidad, que se relaciona con lo que se dice. Por eso, allí en Romanos capítulo 8, en el versículo 28, el mismo apóstol Pablo está diciendo de que sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces, Dios llama con un propósito, no de que está predestinado y prefijado para ser salvo, sino que dice Romanos capítulo 3, 23, que por cuanto todos pecaron y todos fueron destituidos de la gloria de Dios. No hay uno. Capítulo 3 de Romanos dice, desde el verso 9, versículo 9 en adelante, que no hay uno siquiera que pregunta por Dios. No hay un justo. Bueno, esa palabra no hay ni un justo. Muchos se agarran, los cristianos creyentes, y dicen: no, yo no soy justo, pero no, si no es justo, todavía no es salvo. Pero aquí el mandamiento con propósito es que Dios designó con una finalidad de que pueda ser salvo, pero hay un libre albedrío que se relaciona con lo que se decide hacer. Por eso dice Filipenses capítulo 2:13 que Dios da el querer hacerlo y el poder de poder hacerlo, pero no decide por el humano. Está todo hecho y Dios despierta el querer y el poder en aquel que escucha el Evangelio y pueda entenderlo, creerlo y luego decidir si lo va a aceptar o rechazar. San Marcos capítulo 11, 22 y 23 dice: Jesús, creed en Dios, tened fe en Dios. Y el versículo 23 dice: y todo aquello que dicen, lo que pronuncian con fe en el corazón, en el nombre de Jesús, les será hecho. Entonces, la finalidad de un propósito de poner su mirada solamente en Dios y por lo tanto creerle. Cuando lo cree todas las escrituras, cree de que Dios ha hecho posible ser salvo, pero también cree de que hay una consecuencia horrenda del que desobedece la palabra de Dios. Y por ende el que lo rechaza a Jesucristo será condenado. En segundo lugar, habla allí el amor nacido de corazón limpio. Bueno, dice en Efesios,
en el capítulo 6, versículo 24, que el amor debe ser inalterable. Dice: la gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Cristo Jesús con amor inalterable. No puede alterarlo, quiere decir falsificarlo, cambiarlo. El amor de Dios es puro. Debe ser con una conciencia o corazón limpio. Por lo tanto, dice en Romanos capítulo 13, en la segunda parte del versículo 9, en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y el 10 dice: el amor no hace mal a su prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor, amar. Y hay dos pecados capitales: una, que no haga daño a su prójimo, y segundo, que no se haga daño a sí mismo. Como dice 1 Corintios capítulo 3, 17, el que destruye su cuerpo físico, Dios destruirá su alma en el infierno. ¿Y cómo puede destruirse un ser humano? Con los vicios pecaminosos. Todo lo que practica que es pecado, como dice Gálatas capítulo 5 del 16 al 21. Toda la corrupción, degeneración sexual, todas las cosas de vicios como drogas, tabaco, etcétera. Las prostituciones, la lujuria, el engaño, la mentira. Como dice 1 Pedro capítulo 3 del 10 al 12, si quieres ver larga vida sobre esta tierra, refrene tu lengua del engaño, de no hacer daño a ti mismo y a tu prójimo. Sin embargo, teniendo una buena conciencia, como dice en tercer lugar, leemos en 1 Timoteo 3:9, de que es necesario conocer ese misterio de la fe, de limpia conciencia. Y por lo tanto hemos leído del texto básico: y de buena conciencia, de fe no fingida. Entonces, una buena conciencia. El Salmo 16:7 dice que aún la conciencia le enseñaba de noche al salmista, cuando se acostaba y comenzaba a pensar y a meditar en su vida que pasó durante el día. Su conciencia le indicaba dónde erró, dónde hizo mal, dónde habló mal, dónde no lo debía hacer. Y por lo tanto puede arrepentirse y arreglar su situación. 1 Juan capítulo 3, 19 al 21 dice: si nuestro corazón no nos reprende, mayor es Dios que nuestro corazón. Porque también puede ocurrir que hay personas que creen hacer buenas obras con jactancia, con engaño, con mentiras, y querer calmar su conciencia. Dice allí en Efesios capítulo 4, 17, que el pecado, el engaño, las mentiras, la dureza del corazón, la incredulidad, hace entenebrecer nuestra conciencia. Y por ende comienza a creer cualquier mentira de demonios. Como dice 1 Timoteo 4, 1 al 3, y la conciencia de tal persona será cauterizada, quemada, de tal forma que ya no pueda discernir entre lo malo y lo bueno. Por lo tanto, el último paso, cuarto lugar, y la fe no fingida. Tenemos en Tito capítulo 1, 13, una advertencia y una
orden de parte de Dios dado por el apóstol. Dice que es necesario reprenderlos duramente para que sean sanos en la fe. ¿Quiénes? Los mentirosos, los pecadores. Y en Tito capítulo 2, 1 y 2 está exhortando a los mismos pastores o ancianos de las iglesias. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Doctrina, teología de fe, significa de creer en la base salvadora de la palabra de Dios. Como dice 1 Timoteo 6:3, que la doctrina verdadera es según la piedad. Toda doctrina que no es con piedad, con misericordia, como dice Proverbio 16:6, que todo ser humano debe ser corregido y enseñado y educado con la verdad, pero siempre con misericordia. Y añade el versículo 2 de Tito capítulo 2, que los ancianos o pastores locales sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor y en la paciencia. Entonces tenemos, resumiendo, un mandamiento con propósito, que tiene una finalidad de saber que debemos oír el Evangelio, entenderlo, creerlo y aceptarlo. Nuestra obligación es arrepentirnos de nuestros pecados, convertirnos a Dios, decidir en nuestro corazón, hablar con fe la palabra de Dios, dedicado con firmeza, de que creo en Dios y en su palabra. Segundo lugar, el amor nacido de corazón limpio. En tercer lugar, con buena conciencia, una fe no fingida. Que Dios nos ayude y nos bendiga. Que Dios los bendiga. Amén.